Nunca se había dado antes de vacunar al 90% de la población mundial en menos de un año. Levantaron un poco las prohibiciones a la hora de acelerar pasos. ¿Cuáles son los riesgos que se asumen cuando tomas tantos atajos? Se actuó como se pudo, pero viéndolo ahora con retrospectiva, yo hubiera actuado diferente. La inmensa mayoría de los médicos que conozco no se están revacunando. Esto da muchas pistas. Da muchas pistas, ¿no? Con los niños hubo un tiempo que se recomendó vacunar y ahora ya se ha quitado también de las recomendaciones. A mis hijos no los vacuné. Te decían prácticamente, decídete. Y claro, no teníamos tampoco los datos que tenemos ahora para poder asumir esa responsabilidad. Eran empresas salvadoras a las que te adjudicaban en función del centro al que tú ibas a vacunarte. Te tocaba la buena, la mala, la peor. No lo sabías. Esa transparencia que tú estás teniendo hoy es la que creo que no hubo. Hubo muchos mensajes contradictorios. No se salió por parte de las personas que tenían que haber salido a decir, oye, esto es por esto. No digamos que no, porque al final las cosas se saben. Si una de las personas que desarrollaron cierto efecto secundario podía haber prescindido de vacunarse, ahí surge el debate, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Yo creo que es... Hace unas semanas en este podcast hice un episodio acerca de la incidencia de infartos en el mundo de las carreras populares. El vídeo tuvo muy buena aceptación por muchos de vosotros, sin embargo me percaté, y es más que evidente, puedes irte a los comentarios de este vídeo, de que muchas personas sin medias tintas tenían muy claro que todo lo que está sucediendo, ese aumento de incidencias en infartos, en paros cardíacos y en muertes súbitas, se debe sin ninguna duda, según algunos, a la vacuna que en un momento determinado se inoculó en gran parte de la población. Debido a esta reacción, que obviamente he escuchado y a la que le he prestado mucha atención, he decidido hacer este episodio en el que vamos a intentar darle un poquito de luz desde el prisma científico y también con alguien que tiene mucha experiencia empírica, experiencia de campo, no solamente en el mundo de las vacunas, en el mundo de lo que sucedió en la época de la pandemia, sino que considero que es la persona idónea para dar respuesta a preguntas como cuáles son los efectos que esta vacuna ha tenido en nuestra salud o va a tener en nuestro rendimiento y muchas otras preguntas a las que hoy vamos a dar respuesta. Bienvenido, Fran. Gracias. ¿Estás listo para una tertulia complicada? Estamos listos. Muy bien, pues vamos a ello. Antes de continuar, quiero avanzar para que te quedes en este episodio hasta el final, porque en un ratito vamos a sacar un estudio que se ha publicado en el año 2024, hace muy poquito, es muy reciente, un estudio que valora y que pone sobre la mesa los efectos reales que ha tenido la vacuna sobre prácticamente 100 millones de personas, casi 99 millones de personas, datos reales, datos contrastados, datos que la evidencia científica ya no puede decir que no existen y que vamos a comentar con un especialista. Pero antes quiero que hagamos un poquito de contexto. Hablemos, Fran, del nacimiento de las vacunas. Explícame, por favor, de una manera sencilla, cómo se crea una vacuna, cuál es el proceso y qué fases científicas ha de atravesar desde que se formula, por decirlo de alguna manera, hasta que se implanta en las personas. Bueno, lo primero que quiero reseñar a la audiencia es si saben de dónde viene la palabra vacuna. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra vacuna? Pues quiero pensar que es del latín, pero no tengo ni idea. ¿Y a qué te suena la palabra vac? Así en español, ¿qué palabra dirías tú que se parece a la palabra vac? Que empieza por beac, B-A-C. Vaca. A vaca. Pues el origen de las vacunas surge en Inglaterra en 1780, cuando un científico apreció que las mujeres que ordeñaban las vacas, que habían sido infectadas esas vacas con la viruela de la vaca, que había una enfermedad que era la viruela de la vaca, no padecían la viruela humana. Y entonces dijo, tiene que haber un efecto cruzado, ¿no? Cuando estaban aquí muriendo muchas personas por la viruela humana y estas mujeres que estaban ahí trabajando con las ubres de las vacas no se infectaban. Y fue cuando probó
a inocular a otras vacas, inocular el suero, ¿vale? De estas animales que habían pasado la viruela y veían que se prevenía el contagio de la enfermedad. Pero no tuvo que pasar un siglo hasta que Pasteur, con el Bacillus anthracis, hiciera lo propio con animales para evitar el anthrax. Entonces ahí se empezó a comprobar que inoculando pequeñas cantidades de otro patógeno, en este caso pues un virus, se protegía, ¿no? Aunque no se conocía el por qué. Pues bien, este es el origen de la palabra vacuna, ¿no? Y viene del latín vaca, ¿vale? Y de ahí pues se usó la palabra vaccination, ¿no? En inglés y en otros idiomas. Y gracias pues a que había gente muy curiosa y que observaba el entorno, pues tenemos el desarrollo de las vacunas que tanto cambió el curso de las enfermedades. Porque antes las personas no morían como ahora de infartos, ni morían de hipertensión arterial, ni de sobrepeso, ni de obesidad. Morían de infecciones, ¿vale? Entonces, el inicio de las vacunas, sobre todo en 1920, y su progresión al calendario vacunal que tienen nuestros hijos hoy día, pues ha hecho que nos podamos parar a preocuparnos de otras cosas, ¿no? Y no de las infecciones hasta que llegó el COVID, ¿no? Hasta que llegó el COVID y de repente pues empezaron a cuestionar de nuevo otra vez las vacunas. Y ahora llegaremos ahí, ¿no? Dicho esto, cuando se desarrolla una vacuna, generalmente toma mucho tiempo, hasta 8, 10 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero hay que plantear una hipótesis en animales, que una vez que se corrobora, se empieza a estudiar en humanos, y son las 3 fases de los ensayos clínicos. En la fase 1 se estudia en humanos sanos, y muy poquitos, suelen ser decenas de personas, y únicamente es un estudio un poco de ver cómo responde el sistema inmune ante esta vacuna, medir linfocitos, subidas de citoquinas, leucocitos. Luego se pasa a una fase 2 en la que ya se reclutan cientos de personas, y en la que ya aquí sí que se empieza a ver un poco la dosis efectiva, porque generalmente con dosis bajitas hay menos respuesta inmune, y aquí enlazaremos con una de las claves también con las vacunas, y es que las dosis más efectivas generalmente tienen también más efectos secundarios. Bien, pues en esta fase 2 en la que vamos analizando, calculando la dosis, pasa luego a una fase 3 en la que ya pasamos de tener centenas de personas a tener miles de personas, y aquí sí que empezamos a ver más variables de respuesta cardiovascular, respuesta de lo que es nuestro cuerpo, y también si aparecen o no aparecen efectos adversos. Aunque la fase clave de farmacovigilancia es la fase 4, que sería la siguiente, pero ya pasada la fase 3 ya el fármaco está comercializándose. Entre la fase 3 y la fase 4 tiene que haber una aprobación por los organismos competentes. A nivel europeo pues está la Agencia Europea del Medicamento, a nivel americano pues está la FDA, y luego también tenemos el CDC por ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya está, digamos, dado el permiso, se empiezan a generar las fábricas y se empiezan a producir en masa. Y en la fase 4, que es cuando ya se empiezan a usar los fármacos o las vacunas, porque digamos que cumple un poco el mismo modelo que el del desarrollo de un fármaco, es muy importante todos los sistemas, toda la red de farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque cuando la N es muy pequeñita, como suele ser en las fases 1, 2 y 3 del desarrollo de una vacuna, pues la probabilidad de efectos secundarios que son bajos es más pequeña que cuando la N es toda la población mundial, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que sí que es importante dar esa importancia a la farmacovigilancia, puesto que fue clave también en la descripción de los efectos adversos de las vacunas, dado que nunca se había dado antes el hecho de vacunar al 90% de la población mundial en menos de un año, ¿no? Entonces, claro, de repente tenías una N que era brutal. Entonces, aunque la probabilidad fuese bajita, pues ahí fueron notificándose efectos adversos que se catalogan de leves, moderados a graves, y los organismos competentes pues van emitiendo pequeños comunicados en los que pues dan pie a que eso pueda ser algo que se tenga que tener en cuenta y parar una vacuna, o cambiar la prescripción de la vacuna, como se hizo en el caso de AstraZeneca con la indicación de los años, o incluso decir, oye, pues dejamos de producirla, ¿no? Que luego ya lo veremos más detenidamente.
Vamos a hablar largo y tendido sobre esto, pero la primera pregunta que me asalta es, joder, me hablas de unos tiempos de validación de cada una de estas vacunas de entre 8 y 10 años. Sin embargo, en el momento y por la casuística de la situación que vivimos en 2019, fue todo 2019, ¿no? Yo es que tengo... 2020. 2020. Tengo un vacío, es como un vacío temporal que ha sucedido ahí, desde ¿verdad? enero de 2020 en adelante. Claro, ahí la necesidad era sacarlo cuanto antes. ¿Cuáles son los riesgos que se asumen cuando tomas tantos atajos a la hora de validar y de poner en funcionamiento una vacuna? La verdad que es curioso cuando estudias el cómo fue posible esto con la vacuna del COVID y cuando te pones a leerlo, realmente no se tomaron atajos. Se dieron una serie de situaciones que alineadas hicieron esto posible. ¿Qué situaciones se dieron? Primero, que el coronavirus, ya se conocían otros virus similares, otras especies de la misma familia de coronavirus, con lo cual la famosa proteína pico, spike protein, que es en base a la cual se desarrollaron todas las vacunas, ya había sido descrita previamente. Con lo cual ya había conocimiento científico de producción de esa proteína, puesto que se estaban ya desarrollando algunas vacunas para otros coronavirus similares. También había otros modelos de investigación de vacunas para el Zika o para el ébola que estaban usando tecnologías novedosas como la síntesis. Hasta la fecha no había vacunas de ARN mensajero. Pero ya se estaba desarrollando esa tecnología para estas vacunas, que si nos acordamos con el ébola ya hubo un brote de ébola y hay una alerta, entonces todo esto ya estaba activado de años atrás. Luego también se dio pie, por supuesto, a que hubiese por así decirlo, levantaron un poco las prohibiciones a la hora de acelerar pasos. Y estas fases que habíamos dicho antes, de fase 1, 2 y 3 y 4, fueron en paralelo. Es decir, había fase 1, cuando ya había una fase 2, los tiempos entre fases se acortaron. También hubo una regulación novedosa en la que se fueron revisando los datos de todos los estudios prácticamente a diario. Digamos que se puso todo el foco de toda la industria farmacéutica, puso el foco en el desarrollo de esto y claro, cuando se alinean los grandes desarrolladores de fármacos o de vacunas del mundo, pues hacen posible esto. Luego también la N, había tantísimos casos de enfermos que cuando estamos hablando de que en la fase 1 generalmente pues se reclutan 10 pacientes, pues aquí había miles. Ya. Entonces eso también da pie a que los resultados adquiriesen una velocidad mayor y el poder concluir una efectividad o una seguridad con mayor premura que previamente, ¿no? Creo que se dieron situaciones que eran novedosas en la historia de la medicina y que dieron pie a que en un año estaban ya las vacunas. Bueno, ahí podríamos hacernos otra pregunta por hacer de abogado del diablo y decir, oye, si no hubiera habido la prisa que hubo, se hubiera propuesto la vacunación global con la información que se tenía en ese momento. Probablemente, si el modelo de pandemia no hubiera sido una pandemia, claro, no se hubiera seguido ese esquema. Claro. Pero en ese momento, y los estudios así lo corroboran, el desarrollo de las vacunas cambió el curso de la enfermedad. Acordémonos que el primer tipo de virus, el wild type, ese virus era muy, muy mortal. O sea, la gente moría. Caían como chinches. Las personas de más de 80 años morían todas. De complicaciones cardiovasculares, pues hasta un 20-30% de las muertes eran secundarias a complicaciones cardiovasculares por el propio virus, ¿vale? La gente se le olvida que el virus era muy letal. O sea, el nivel de citotoxicidad que generaba ese virus en los enfermos, sobre todo cuando tenían factores de riesgo cardiovasculares o eran añosos, era muy mortal. Entonces, las vacunas cambiaron el curso de la enfermedad y eso es lo que no se nos puede olvidar. Ten en cuenta que al final esto es como en una guerra. En una guerra sabes que vas a perder gente. O sea, yo creo que el enfoque que se le dio a nivel global fue decir, tenemos que vacunar a la gente porque es la única forma que hemos evidenciado que generamos una inmunidad adquirida
que me va a poder defender de esto, porque si no, es que vamos a aniquilar a la parte de arriba de la pirámide poblacional. Y ese fue el enfoque que se le dio. Evidentemente, se fueron viendo y tiene su explicación, y ahora ahondaremos en el desarrollo de las complicaciones de las vacunas, puesto que al final se comparte siempre una vacuna. ¿Por qué funciona una vacuna? ¿No? ¿Qué es una vacuna? Antes de que sigas con el vídeo, quiero pedirte un pequeño favor que tanto para mí como para todo el equipo de Hijos de la Resistencia significa muchísimo. Mira, aquí detrás hay muchas horas de trabajo, muchas horas de investigación y muchas ganas de traerte el mejor contenido posible sobre entrenamiento, ciencia, rendimiento. ¿Para qué? Para que sigas mejorando, sigas aprendiendo. La mejor manera que tienes de ayudarnos a seguir creciendo es suscribiéndote al canal. Y es curioso porque lo he estado mirando las estadísticas y 9 de cada 10 personas que están viendo este vídeo no están suscritas. 9 de cada 10. Es una barbaridad. Si tú eres una de ellas, pues ahora mismo tienes la oportunidad de hacer algo que es 100% gratis, que no duele y que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de mucha calidad. Cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de traer expertos, de profundizar en temas, de hacer que esta comunidad sea todavía más grande y más útil para ti. Así que si disfrutas del contenido, haz clic en el botón de suscribirte y bueno, pues vamos a seguir creciendo juntos. Y si formas parte de ese 10% que está suscrito, entonces te animo a que te apuntes a nuestra newsletter exclusiva en la que te vamos a avisar de cada vez que publiquemos un episodio nuevo que no aparezca aquí en YouTube. Aquí en YouTube tienes una parte de lo que hacemos en Hijos de la Resistencia, pero hay mucho más fuera y lo recibirás todo en tu bandeja de email si te apuntas a la newsletter. Así que ahora sí, seguimos con la entrevista. Pues una vacuna quieres dotar a tu sistema inmune de la capacidad de reconocer una sustancia, en este caso una proteína, de un ente externo, ya sea un virus o una bacteria, para que linfocitos T y linfocitos B sean capaces de reconocerlo como algo externo y generen o ya tengan generado unos anticuerpos de memoria para que no les hagas frente únicamente con la inmunidad innata de macrófagos, sino que tengas ahí esos anticuerpos y no tengas que pasar la enfermedad para poder generar esos anticuerpos, puesto que estaban viendo que las personas morían en un primer contacto con el virus, ¿no? Entonces, una vacuna no es otra forma más que exponer a tu cuerpo de ese virus, ya sea en un formato u otro, y ahí vemos los diferentes tipos de vacunas. Por ejemplo, las vacunas primeras que se metieron fueron de ARN mensajero. ¿Qué hace una vacuna de ARN mensajero? Tira la gente, ¿no? Pues el ARN es una secuencia similar al ADN que usa nuestro cuerpo a nivel de ribosomas, que son como las fábricas de generar proteínas. Es un código que lee para producir una proteína, ¿no? En este caso, pues puede producir una proteína muscular, pero en este caso está reproduciendo el código genético que le estamos dando para la proteína del pico, la spike protein del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esta proteína se produce, sale de la célula, es reconocida por las células reconocedoras de antígeno, en este caso pues los macrófagos, y dentro de lo que es la endocitan y y la ponen en comunicación con las células, con los linfocitos. Y entonces los linfocitos T ponen en contacto también con los linfocitos B y se producen anticuerpos específicos para esa proteína, ¿no? Entonces, cuando venga el virus, ya tengo esos anticuerpos. ¿Qué es lo que pasa? Que en todo ese proceso de activación de células presentadoras de antígenos, linfocitos T y linfocitos B, se pueden producir una serie de mecanismos fisiopatológicos que generen un daño en el sistema corporal tuyo propio. Como por ejemplo el mimetismo celular de la proteína del pico con proteínas del músculo, por ejemplo. Bueno, como digas eso, la gente va a decir, va a tener que rebobinar, no se va a entender nada. Tradúcemelo. El músculo cardíaco, ¿sí? ¿Vale? Tiene proteínas, ¿no? Sí. Pues bien, las proteínas al final son estructuras de aminoácidos. Se parecen entre ellas, ¿vale? O sea, no están hechas no tenemos miles de aminoácidos, ¿no? Entonces, la proteína del pico del COVID se parece molecularmente mucho a proteínas del miocardio. Del músculo cardíaco. Del músculo cardíaco. Entonces, se vio una explicación en los efectos secundarios de las vacunas de que tu propio sistema inmune atacaba ese miocardio porque lo interpretaba que era una proteína del virus, ¿vale? Aún así, se vio que el efecto citotóxico per se del COVID sobre el miocardio era mayor que el efecto cruzado por mimetismo molecular
de tus propios anticuerpos contra el miocardio. Traducido, el COVID tenía la capacidad de reventar tu corazón más. De lo que la vacuna podía generarte. Totalmente. O sea, hay revisiones en revistas como el Circulation, como JAMA, New England Journal of Medicine, que si no estamos hablando de periódicos al uso, y claramente la incidencia en algunos casos podía ser hasta 100 veces mayor el efecto nocivo sobre el aparato cardiovascular por el COVID que por la vacuna. Luego, otra de los mecanismos por los que podían alterar las vacunas tu propio cuerpo era por esa cascada de citoquinas. Al final, cuando se activan células del sistema inmune, hay una serie de señales entre medias que se llaman interleuquinas y citoquinas, que a veces puedes generar una respuesta exacerbada. Y es por eso por lo que muchas personas cuando se ponen en la vacuna se sienten como medio malos, ¿no? Tienen esa sensación de dolor muscular, de neblina mental, de cansancio, incluso dolor local, están inflamados, ¿no? Pues esta hiperrespuesta inflamatoria también puede generar que tu sistema inmune se active demasiado y también ataque otras partes del cuerpo. Predominantemente atacó el sistema cardiovascular y luego las vacunas de ARN, estas son un poco las formas que tuvieron de complicarse. Luego tenemos otro tipo de vacuna, la más polémica, que es la AstraZeneca, puesto que las vacunas de ARN mensajeros fueron las que se relacionaron claramente con miocarditis y pericarditis, que son inflamaciones de ese miocardio o de ese pericardio, que es la bolsa o las dos capas de bolsa que se recubren el corazón y que a veces también se pueden inflamar. La miocarditis tiene un pronóstico peor que el de la pericarditis. No obstante, las miocarditis secundarias por vacunas fueron mucho más leves y hubo mucha menos mortalidad que aquellas por el propio virus, ¿vale? Aquí es reseñable que hubo una clara asociación de gente joven, varones, y en el caso de las vacunas, sobre todo con la segunda dosis y más con la de Moderna, que fue la segunda vacuna que se dispuso en España. Cuando ahondas un poco en la explicación de por qué todo esto, tiene un papel súper importante la testosterona. No sé si lo habías leído. No. Pues se ha visto que la testosterona, que los hombres tenemos niveles más altos que las mujeres, actúa de modulador, en este caso negativo, para que tengamos una hiperrespuesta de inflamación sobre el miocardio. La testosterona hace que tengamos como más llaves de puerta de entrada del virus hacia nuestras células. También más llaves, más puertas de entrada para que la respuesta inflamatoria sea mayor a nivel de más, digamos, de receptores de células del sistema inmune. Hay una respuesta también mediada por linfocitos T a favor más de los linfocitos TCD8 citotóxicos, y eso fue un poco la explicación por la que claramente hubo mucha más incidencia en hombres y jóvenes, que al final es el nicho de edad en el que los niveles de testosterona eran mayores, ¿no? Dicho esto, el otro tipo de vacuna eran las que actuaban con vectores víricos. En este caso usaron el adenovirus, al cual le quitaron todo el material genético de adenovirus. Únicamente usaron lo que era la carcasa, ¿no? Es como coger un avión y quitarle todos los asientos que tienen dentro y quedarnos con la carcasita. Y entonces ahí lo que usaron fue meter material genético, en este caso ADN, del propio virus, ¿vale? Y entonces ¿Cómo le llamaron para ubicarnos? Porque la gente tiene en AstraZeneca. la cabeza el Pfizer, Moderna, Claro, y AstraZeneca. esto es. Pues esta Pfizer o Comirnaty es la misma. De hecho, es Pfizer en Biotech. Es la asociación de dos empresas, una americana y otra alemana. Luego está Moderna, ¿vale? Que es Moderna, que es la empresa, ahí lo tengo aquí apuntado, ahora lo reviso. Creo que también era americana. Y luego tenemos AstraZeneca, que era inglesa, de Reino Unido. Y esta era la más famosa de vectores víricos, pues de adenovirus, ¿vale? Y luego también está Janssen, que también era de este tipo, ¿vale? Con vectores, la de adenovirus. La de adenovirus, con vectores víricos. Y esta, a diferencia de las otras, no se vio asociada con desarrollo de miocarditis o pericarditis. Lo que se vio asociada fue con eventos de trombosis. Se dio dos entidades muy importantes. Una era la trombosis con trombocitopenia, que eso significa que te quedas sin plaquetas, trombocitopenia, y generas coágulos, por así decirlo, en las arterias.
y la explicación de que generes coágulos es porque se activan las plaquetas, forman esos trombos y las plaquetas no se regeneran. Es un cuadro similar al que se da a veces por el uso de heparina, y es porque generaban anticuerpos específicos para una proteína que era el factor plaquetario 4. Ese factor plaquetario 4 lo que hacía era, en casos de sangrado, activaba plaquetas para generar un parche, por así decirlo, en la tubería y que no se sangrase, ¿no? Pues tú imagínate que no tienes sangrado ninguno y tienes ahí una hiperrespuesta en todo lo que es el árbol arterial y venoso de generación de trombos. La entidad esta era más rara incluso que la miocarditis, pero era más mortal. Así como los cuadros de miocarditis por vacunas fueron más leves, los cuadros de trombosis sí que generaron algunos casos de muerte reseñable. En España creo que se describen 4, pero claro, 4 llama mucho la atención a nivel periódico, sensacionalismo. De hecho, esta vacuna se generó una alerta en marzo de 2021, la propia compañía generó una alerta asumiendo el efecto adverso, y fue un poco por lo que se dio cuenta que además era más frecuente en población joven. Y inicialmente se había sacado esa vacuna para vacunar a la gente a partir de 55 años en adelante, y hubo que recular, y de hecho en España se estuvo una semana sin ponerse. La Organización Europea del Medicamento dijo 2, pero al final se puso, y lo que se hizo fue pasar la edad de inicio a los 60 años. Y actualmente no se usa. Desde marzo de 2023 se vio que ya estaba más controlada la pandemia. Ya además esta vacuna no generaba tanta defensa, por así decirlo, con la Omicron, con la versión del coronavirus de Omicron, la que hay actual, y entonces se determinó que era momento para retirarse. ¿Vale? Varias cosas. Bueno, te agradezco mucho que hagas el esfuerzo de bajar los conceptos a los que no tenemos tanto conocimiento sobre química, sobre diferentes nomenclaturas que nos estás aportando. Así que todos esos ejemplos que nos estás dando del avión, de los trombos y demás, te los agradezco mucho. Si podemos continuar en esa línea para que nadie se nos pierda, pues será súper, ¿vale? Has comentado algo que seguramente más de un oyente se le habrá encendido ahí un poquito la bombilla. Has comentado que para ciertos periódicos sensacionalistas, 4 personas fallecidas después de haber vacunado a muchísima gente, pues puede ser como algo, vamos a decir, despreciable en cuanto a datos, ¿no? Pero claro, aquí el debate surge en el momento en el que la vacunación se propuso tanto para las personas infectadas por el virus como aquellos que no lo estaban, tanto en personas, población, vamos a decir, en riesgo, como gente deportista joven o incluso niños, ¿no? Entonces, claro, si uno de esos 4 fallecidos o una de las personas que desarrollaron cierto efecto secundario podía haber prescindido de vacunarse, ahí surge el debate, ¿no? ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Yo creo que es lícito pensar eso. Ten en cuenta que, joder, es que ya no nos acordamos, pero es que en la época de la pandemia el foco de toda una nación, de todas las naciones, estaban puestos en esto. Entonces, todos los periódicos, todo el mundo leía sobre esto, todos los canales de la televisión hablaban sobre esto. La verdad que yo reconozco que estar en la posición de tomar decisiones en torno a esto en ese momento no tenía que ser plato de buen gusto. Entonces, yo creo que aquí hay una diferencia de que cada país tenía la potestad de decidir, pues, desde qué vacuna poner, en qué población, las fases de instauración de la vacuna del COVID se decide en cada país. O sea, no era la misma. La Unión Europea da unas directrices, pero al final cada país es un poco el que, según su equipo de expertos, como el que tenemos aquí, decide. Luego te preguntaré por eso. Entonces, en este aspecto sí que hubo, por ejemplo, iniciativas como algunos países, en este caso recuerdo Noruega, por ejemplo, que ante los primeros datos de inicio de trombosis con la vacuna de AstraZeneca dejaron de ponerla, ¿no? Entonces, aquí, claro, es un tema de gestión política, muchas veces de decir, al final es comprar dosis de vacuna, abastecer a tu población y tener que pensar en largo plazo, ¿no? Entonces, en este aspecto,
Yo reconozco que yo mismo me incluyo, que al final los propios médicos, los propios sanitarios, pues fuimos unos más, ¿no? De que tenías que pasar por el aro, como quien dice, ¿no? Porque al final era o no pasar, pero bueno, te decían prácticamente, decídete, y claro, no teníamos tampoco los datos que tenemos ahora para poder asumir esa responsabilidad. Entonces, yo creo que con visión global de conjunto era un riesgo que hubo que asumirse, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor, en este caso más concreto de la vacuna de vectores víricos, ahí yo creo que yo me hubiera parado. Es verdad que al final recularon bien y aumentaron la edad de indicación, puesto que la mayoría de los casos de trombosis se daban en mujeres jóvenes, también de más de mediana edad, en torno a 30, 40 años, y en ese aspecto se hizo medianamente bien. A ver, bien del todo a largo plazo todos nos equivocamos, ¿no? Yo sí que pediría a la gente que no tenga no sé, que no se deje llevar tanto por el temperamental, puesto que la ciencia al final nos ha puesto en una posición en la que mirando para atrás podemos ver que las vacunas hicieron mucho bien. E incluso se puede calcular las vidas que han ahorrado y son muchos millones de vidas. O sea, 156 millones, son muchos millones de vidas las que se calcula que se ha ahorrado por la vacunación. Entonces, en este caso, evidentemente, si te toca a alguien cercano, pues tú lo vives como si te hubieran hecho algo a ti, ¿no? Pero en este caso yo creo que con datos globales, aun viéndose, como veremos más adelante, que hubo un aumento de la incidencia de algunos efectos adversos, siempre que hay un medicamento, siempre hay efectos adversos. Y en este caso, pues jugando con el sistema inmune, pues era un riesgo que había que asumir. Pregunta 100% personal, porque entiendo que tú viviste esto en primera persona, tú has trabajado en un hospital, nadie te puede decir a ti cómo estaba la gente, ¿no? En los hospitales en ese momento. Después de haber visto todo eso y también de haber visto la cara B de la moneda, que son esos efectos secundarios, esas miocarditis, esas pericarditis, esos trombos que se han producido como efecto secundario asociado a la vacuna, tú a día de hoy, y te pregunto a ti, ¿hubieras puesto la vacuna como obligatoria? ¿O hubieras apostado por intentar dar información y a partir de ahí ver Yo creo que cada uno durante decida? la primera oleada, 100%. O sea, Obligatoria. obligatoria. O sea, la primera oleada no somos conscientes del nivel de desborde que se vivió en la sanidad pública y privada. O sea, yo tuve la suerte, o a veces lo pienso como la desgracia, de que había sido padre en febrero de 2020 y estaba de baja paternal. Mi mujer y yo somos los dos médicos y los dos estábamos de baja y por lo cual no vivimos la primera oleada. Pero sí que teníamos, todos nuestros amigos estuvieron ahí al pie del cañón en la primera ola y la sensación de impotencia, de que se te muriese gente a diario como churros, tumbados en el suelo, no había ventiladores para ventilar a las personas. O sea, la gente no es consciente de la cantidad de personas que murieron y la mayoría no murieron de causas cardíacas, fueron ventilatorias. Evidentemente eran personas, o sea, la edad media de esa ola de los muertos era de 80 años, o sea que eran muy mayores. Personas que estaban cascaillos, ¿no? Tenían sus factores de riesgo cardiovascular, entonces el COVID vino a desestabilizarlos y desestabilizó todo el sistema. Gracias a la vacuna eso se controló y el sistema sanitario pudo respirar. Tú piensas en toda esa patología que no era por COVID, que tenía que esperar. Había gente que tenía que operarse por un tumor que no podía operarse porque no había quirófanos. Había personas que tenían que esperar para recibir su tratamiento con quimioterapia que estaban esperando en casa. Tenías una apendicitis y prácticamente estaba se vivió de una situación de impotencia y de estar bajo mínimo, ¿no? Entonces, la vacuna ayudó mucho a controlar esa situación y poder pasar a un step 2 en el que ya se empezó a respirar un poco, ¿no? Desde un punto de vista masivo, político o de gestión de una comunidad completa, Sí. y desde un punto de vista emocional, atendiendo a todas estas historias que acabas de contarnos, esas personas que lo estuvieron pasando mal, la respuesta que me has dado se entiende. Hostia, pues obligatoria, ¿no? Pero yo ahora me voy al otro lado, a esas personas que han sufrido en mayor o en menor medida consecuencias no solo físicas,
por tomar la decisión de vacunarse, sino aquellas personas que han tenido consecuencias más sociales por haber tomado la decisión de no hacerlo. ¿Crees que está justificado, o mejor dicho, cómo le justificarías a una persona sana que tiene buenos hábitos de vida, que decide cuidarse, que decide apostar por una alimentación saludable, que no fuma, que no bebe, que entrena y que obviamente tenía unos niveles de inmunidad o de unas probabilidades muy altas de no sucumbir al COVID? Claro, para esa persona que llegue un especialista, por muy especialista que sea, y le diga, no, te tienes que vacunar. Te tienes que vacunar y asumir los riesgos que esto pueda tener, aunque no los sepamos, porque ahí la gente lo está pasando mal. Gente que a lo mejor no ha tenido el nivel de conciencia o la voluntad de cuidarse como sí lo hace esta persona. ¿Cómo le justificas a esa persona que la vacuna es obligatoria? Es difícil de... Yo entiendo la postura de esa persona asumiendo riesgos. Yo creo que hoy día hay muchos casos similares fuera de lo que es el COVID. Hay personas que asumen no operarse de una condición que tiene una indicación quirúrgica, ya sea un tumor o incluso otro tipo de patología, no tomarse los medicamentos de tratamiento de patología como insuficiencia cardíaca o una infección y no tratarse. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, evidentemente. No me vayas por ahí, que no es lo mismo. No. Claro. No. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? El efecto rebaño. O sea, sí que muchas veces estas personas están protegidas porque si su entorno se vacuna, al final a él va a estar menos expuesto a la infección. Pero, ¿qué pasa cuando personas tenían la enfermedad asintomática y actuaban como vectores para el COVID a otras personas? Entonces, es difícil en este caso justificarlo de la manera únicamente personal, puesto que en tu vida profesional vas a estar expuesto con personas que tú no sabes si están inmunodeprimidos, tú no sabes si esa persona está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, porque hoy día la gente vive muy bien con tratamiento de quimioterapia. Tú no sabes si esa persona tiene luego una mujer que está embarazada y se puede coger el COVID y puede tener una complicación por COVID. Entonces, en ese aspecto hubo que apelar al hecho de decir, no es solamente por ti, sino por los que están a tu alrededor, y que además lo veíamos con el COVID. Era brutal muchas veces como en una familia lo cogían 2 y 2 no. O sea, tú decías 2 con síntomas y otros 2, o una pareja que uno caía y el otro estaba perfecto. Y tú decías, joder, es que el virus tiene una serie de mecanismos, ¿no? de cómo afecte al huésped que son muy diferentes, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo creo que tenemos que apelar a una responsabilidad de grupo, que entiendo porque yo me vi también en esa misma situación, ¿no? Al final tomamos decisiones en base a lo que el grupo de expertos a nivel mundial decide, y en base a esos estudios, con los perfiles de riesgo y seguridad, yo creo que hoy día podemos decir que los efectos secundarios por la vacuna a todos los niveles, o sea, complicaciones cardiovasculares, como hemos hablado de la miocarditis, la pericarditis, incluso hubo una entidad nueva con la tercera ola, con el fenotipo delta, que fue el síndrome inflamatorio multisistémico, que es similar a una enfermedad que ya conocemos como la enfermedad de Kawasaki, en el que había una inflamación sistémica en la que el corazón también se inflamaba y se elevaban las enzimas cardíacas, y ahí ese, por ejemplo, fue cuando empezó a afectar a niños. Hasta entonces los niños prácticamente no habían sido afectados, y veíamos niños que morían, algunos, y otros que estaban en la UBI muy malitos, ¿no? Entonces, yo creo que al final, en cada ola, pues ha habido como peculiaridades diferentes, y tenemos que apelar a que tanto las complicaciones cardiovasculares, neurológicas como Guillain-Barré o encefalomielitis aguda diseminada, complicaciones trombóticas como hemos visto, como la trombosis de los senos venosos cerebrales, la trombocitopenia con trombosis, cuando ven los números son mucho menores a las complicaciones por el propio COVID. Entonces, en este aspecto... Mira, ahora que has dicho esto, y perdóname que te interrumpa, porque has dicho, y esto creo que es importante resaltarlo, has dicho que los números de incidencia son insignificantes. Yo que aquí tengo que en el estudio que vamos a ver ahora, los casos de miocarditis post-vacuna, en hombres jóvenes entre 16 y 29 años, la incidencia estimada es aproximadamente de entre 10 a 20 casos por cada 100.000 vacunados. Sí. Esto, bajo la opinión de un experto, es una muestra despreciable. 120
de entre cada 100.000 vacunados. Sin embargo, en los medios de comunicación, hace unos días, después de analizar cuál es la incidencia de infartos en carreras, que es 10 veces menor, de 1 a 2 por cada 100.000, determinaban que el hecho de correr podía llegar a ser peligroso, ¿no? Entonces, hostia, a mí me entra una disonancia de la hostia, ¿no? De decir, vamos a ver, si 1 de cada 2 personas que fallecen por cada 100.000 corredores, supone que debemos de poner la voz en el cielo, ¿no? Y decir, hostia, correr puede ser peligroso, no debemos de perderle el respeto a lo del correr porque te puede dar un infarto, hazte una prueba de esfuerzo, hazte una al año, que se la haga todo el mundo. Joder, si resulta que el nivel de incidencia de miocarditis post vacuna es de 10 veces mayor que el que los propios medios me dicen que debo de poner el grito en el cielo, ¿qué es mucho y qué es poco? Hombre, aquí? es que se puso el grito en el cielo con los casos de miocarditis. Se puso el grito en el cielo. Ahora, de esas miocarditis, las personas piensan que la miocarditis es una entidad que te condena a la muerte. No, miocarditis generalmente, por suerte, y más en esta relacionada con el COVID, tuvo un curso favorable. ¿Qué significa un curso favorable? Que la mayoría de las personas se curaron, ¿vale? Es una inflamación que suele ser autolimitada. Mira, yo mismo hace 2 semanas me vino una chica a la consulta que le habían diagnosticado de una miocarditis. Era futbolista profesional, se había encontrado un día después de un partido mal, que le dolía la cabeza y demás, fue al hospital, le hicieron una analítica y tenía elevación de las enzimas cardíacas, el electro era anodino, le vio el cardiólogo del hospital, le hizo una ecografía que no se veía nada gran cosa, pero claro, con esa elevación de las enzimas y datos de afectación sistémica, le hicieron una resonancia que tuvo la suerte que se le hizo en 24 horas y en la resonancia se vio que tenía una inflamación del miocardio. Inflamación de miocardio en contexto de inflamación sistémica, miocarditis. ¿Por qué puede ser la miocarditis? Pues puede ser por gripe, puede ser por parvovirus, puede ser por coronavirus, puede ser por Coxsackie. ¿Qué se pasa en estos casos? Un poco el tratamiento es según la repercusión. Habrá muchos casos de miocarditis por COVID que estuvieron simplemente con una restricción de lo que es el deporte durante 3 o 6 meses y luego vuelves a hacer tu vida normal. La incidencia de casos de miocarditis fulminante fue mucho menor que la que hay fuera de lo que eran las vacunas. Actualmente hay también de 10 a 20 casos de miocarditis por cada 100.000 habitantes en España. Esos son muchos. Continuamente se diagnostican miocarditis. Lo que pasa es que nadie pone el grito en el cielo ni sale en los periódicos. Entonces, por supuesto, fue un riesgo, o sea, fue un efecto adverso que los estudios como el que vamos a sacar al final, se vio que los datos que se observaron eran mayores a los esperados. Fuera, aparte de que los datos esperados eran altos, ¿no? O sea, que había ya un compromiso sabiendo que eso había una relación causa-efecto. Ahora, ¿qué haces? Quiero decir, quitas la vacunación de... No sé si me explico, que yo creo que como salud pública son riesgos que tienes que asumir a veces. Pues como, por ejemplo, no es obligatoria una prueba de esfuerzo por debajo de los 35 años para una prueba de competición. Pues es un riesgo que tienes que asumir. ¿Por qué? Porque asumes que no puedes costear como organismo público tantas pruebas de esfuerzo como gente hay por debajo de 35 años que hace ejercicio. Los niños que no tienen que hacer prácticamente nada. El único deporte actualmente que exige un electrocardiograma es el fútbol por ficha y el resto con un reconocimiento médico que le hagas una auscultación y un chequeo ya tienes el apto. ¿Cuántos niños con cardiopatías congénitas puedes tener? Pues muy pocos, por eso se asume eso. Pero el que sale con algún tipo de condición y tiene una muerte súbita en el patio de recreo, pues llama mucho la atención. Lo que pasa es que como salud pública tomar esas decisiones cuesta. Ahora bien, creo que esto lo dijiste tú. Tú como persona tienes que asumir el melón es tuyo. O sea, yo no confiaría mi salud en la salud pública, en el sistema. Ahora, en este caso hubo tanta relación con el propio sistema de sí que tuvieron que decidir por nosotros. Y entonces ahí... ¿Eso no podría ser incongruente? O sea, estoy totalmente de acuerdo en que en aludir a la responsabilidad individual de, hostia, yo soy de los que piensa de que yo no puedo dejar mi salud en manos del sistema. Por lo tanto, que no decidan por mí. Claro. Has dicho, tuvieron que decidir por nosotros. Eso bueno, decidieron decidir por nosotros. Pero, ojo, y yo no soy ni anti nada ni anti... Si el problema realmente yo aquí lo veo en que en el momento en el que adoptas una visión crítica sobre esto y te cuestionas las cosas, hubo un momento en el que se te señalaba con el dedo y se te decía, tú eres un antital.
Y Sí, ojo, yo me vacuné. A día de hoy, no sé si me arrepiento o no, pero me vacuné. Creo que fueron 3 las dosis que me puse. A día de hoy tengo dudas, pero lo cuestiono. El problema es que en ese momento, cuestionar y adoptar una visión crítica sobre este tema era ser un sí, conspiranoico, un tal. Entonces, claro, cuando tú adoptas esa posición como sistema de ir con todo contra quien te cuestiona, ¿qué capacidad de recular tienes después? ¿Qué margen te queda a ti como sistema para decir, hostia, que no me equivoqué, pero sí, lo que estás diciendo tú? Lo que estás diciendo tú hubiera sido la hostia que apareciese un tío en la televisión y dijese, oye, no, esto va a tener consecuencias a nivel individual para algunas personas, pero es un coste, un peaje que debemos de pagar y que tú mismo entiendo que pagarías, ¿no? O sea, esa transparencia que tú estás Ya, teniendo hoy ahí no. es la que creo que no hubo. Yo Y, creo y que sigue sin haber. Yo creo que tampoco hubo esa transparencia, porque hubo muchos mensajes contradictorios, hubo mucho... Se dejó rienda suelta al sensacionalismo y hubo veces que no se salió por parte de las personas que tenían que haber salido a decir, oye, esto es por esto, no digamos que no, porque al final las cosas se saben, ¿no? Y yo creo que al final genera más daño cuando no lo dices en su momento y luego quieres barrer un poco la puerta para que no se note, Exacto. que si dices, oye, se está viendo esto. Entonces, dejamos un poco en que la persona decida y, por ejemplo, en ese momento, AstraZeneca tuvo un éxito porque estaba en Reino Unido, la fábrica. El resto de las vacunas tenían que venir de la otra costa. Entonces, hubo un problema de desabastecimiento que se vio en ese momento, pues tenía que cubrir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, que yo creo que es la vacuna más complicada, en este caso fue AstraZeneca, se debió de haber dejado en manos de las personas el ponérsela o ¿O no? no, ¿vale? Y eso fue un poco lo que ahí, ya creo que ya ha pasado un poco el momento de pánico de la primera ola, que yo creo que ahí éramos todos como, joder, no tengo capacidad de decisión. Ahí yo creo que no dejaron en manos de la población, de los usuarios, el poder también decidir en base a los resultados. Ya llevábamos 2 años de data. O sea, Claro. entonces, ahí yo creo que ahí estoy contigo en que faltó empoderar un poco a las personas. Es como, tío, no soy tan tonto. Quiero decir que ya ya no hemos pasado esta fase de pánico. Vamos a ver qué datos hay, en qué personas, con qué factores de riesgo asociados es más importante que me vacune. Y luego ya ahí había vacunas también, que es otro tipo de vacuna que no hemos hablado. Las vacunas, que de hecho hay una marca española, IPRA, que tiene esta vacuna, que es verdad que es menos efectiva, que usa proteínas recombinantes de la spike protein. No usa ni ARN, ni usa un vector para meter el ADN, y usa proteínas recombinantes en base a la cual tu cuerpo luego interpreta esa proteína como anómala, genera esa respuesta inmune específica, pero se vio que no era tan inmune, ni mucho menos a las primeras 2 especies de las olas, pero que para estos casos en los que haya una contraindicación, estas no tenían efectos secundarios. Por ejemplo, no se vio casos de miocarditis, ni de trombosis, ni de enfermedades inflamatorias neurológicas. Se usaba para casos de reacción alérgica a la proteína de ARN mensajero, que en este caso se vio una relación directa con alergias al polietilenglicol, que era un aditivo que usaban las vacunas. Para el caso de miocarditis con la vacuna, pues era la que se usaba como dosis de refuerzo. Para personas inmunocomprometidas, ya sea por un proceso tumoral, o por una quimioterapia, o por una medicación inmunosupresiva, se usaban y se le podía haber dado un poco de más bombo hasta esta vacuna. Es decir, oye, yo quiero esta, sé que no me va a inmunizar tanto como la otra, pero por otra parte, no tiene efectos secundarios y no me dejaron elegir. Ahí Claro. estoy contigo también. Es que ahora con toda la información que tenemos y la que tú nos estás brindando hoy aquí, se ve una clara diferencia entre una opción y otra. Pero en aquel momento eran empresas salvadoras a las que te adjudicaban en función del centro al que tú ibas a vacunarte. ¿Y a ti cuánta? Pues a mí esta. Pero era como decir, oye, ¿quién ha metido el gol? Pues ha metido este o ha metido este, pero todos los goles son buenos, ¿no? No había esa diferencia de la que tú estás totalmente, hablando hoy. Y de cada país. Tú imagínate que por ser de otro país te tocaba una vacuna, Claro, te tocaba la buena, la mala, la peor. no lo sabías. No lo sabían, ¿no? En ese aspecto yo creo que hubo... Bueno, yo entiendo que se actuó como se pudo, ¿no? Es una situación única en la historia, pero viéndola ahora con retrospectiva, yo hubiera actuado diferente. Yo, por ejemplo, la tercera me puse la AstraZeneca
y a lo mejor ahora no me la habría puesto, o sea, porque... No, pues que digas eso tú, que estás en un nivel de conciencia del 1% de la gente, Ya. imagínate obligar al que está en el 1% por abajo a decir lo que tiene que hacer en una situación descontrolada. Sí, sí, no, totalmente. Es cuanto menos delicado. Pasa como con los niños. Con los niños hubo un tiempo, hasta hace muy poquito, que se recomendó vacunar y ahora ya se ha quitado también de las recomendaciones. Bueno, yo me imagino a la gente que nos está escuchando yendo corriendo a ver cuál es la que le pusieron. Porque... Yo, por ejemplo, a mis hijos no los vacuné. Hubo un momento en el que pudimos vacunarlos y al final mi mujer y yo, los dos pensando un poco, decimos, joder, es verdad que estamos en un caso escenario diferente, ¿no? Las nuevas olas se vieron que eran diferentes, pero tenían más relación con el long COVID que con las complicaciones cardiovasculares o puramente respiratorias, producían mucha más afectación, de hecho te acordarás, ¿no? Que la gente caía muchísimo más, pero eran cuadros más banales, ¿no? Entonces, en este caso, pues, chico, pues tienes que asumir también que en la vida a ti o a mí me pueden diagnosticar un cáncer o me puedo coger una miocarditis como esta chica que me vio el otro día y no ser de los... Con esta chica tuvo suerte que está del tercio que la función ventricular se mantiene, pero hay otro tercio que te da una miocarditis fulminante. Entonces, bueno, a veces hay que asumir unos riesgos, ¿no? Sobre todo cuando se te obliga a asumir algo que tú no estás ni con toda la información por delante ni que tienes potestad de elegir, ¿no? Estoy contigo. Háblame de tu experiencia como médico deportivo. ¿Tú has observado cambios reales post vacuna en deportistas? Porque se ha hablado mucho de triatletas o corredores que han reportado sensaciones de fatiga crónica, bajadas del rendimiento, problemas cardíacos leves, amenorreas en deportistas mujeres. ¿Tú has percibido esto en primera persona en algún momento? Yo creo que durante el propio boom del COVID, estamos hablando de entre 2022 y 2023, hay que diferenciar primero el deportista con la afectación aguda, es decir, deportista que tiene un cuadro de COVID en el que tiene fiebre, cefalea, dolor torácico, que no tiene una miocarditis o que sí la tiene, del proceso del COVID, long COVID, ¿no? El COVID a largo plazo, que sí que van como por dos rutas fisiopatológicas distintas. Sí que hubo mucho caso de deportista con la fase aguda que se notó los síntomas. ¿Y por qué? Porque los deportistas al final somos los que más nos miramos. O sea, estamos continuamente analizándonos la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si estoy con mejor nivel de rendimiento o no. Entonces, en cuanto tengo un proceso que me está hackeando todo eso, como puede ser el COVID en la fase aguda, aunque sea un cuadro simplemente gripal, ya me estoy notando. Y luego, con todo el auge que se montó alrededor de las complicaciones del COVID, de muerte, la gente se miró muchísimo. La gente salía a correr el día 10 de poder y estaba analizándose que le dolía el pecho, que se cansaba más, que la frecuencia cardíaca le subía más. Entonces yo creo que hubo, por una parte, hubo un boom sí que hubo muchos atletas que lo refirieron, por una parte justificada y por otra parte porque el foco estaba puesto más que nunca en analizar todo. Claro. Y luego por otra parte sí que ha habido, de hecho en algunas series dicen que hasta un 10-20% de atletas, incluso hay un estudio que vi de nadadores olímpicos que hablaban de un 10% de long COVID. Long COVID al final refieren fatiga crónica, neblina mental, dolor torácico al hacer ejercicio. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿No? ¿O qué hay detrás de todo esto? La explicación, o una de las explicaciones que más se ha visto, es que hay realmente una disautonomía producida por el COVID. Se genera disautonomía. ¿Qué es esto? Una disautonomía es un desbalance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Vale? Entonces hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático, de hecho está relacionado con síndromes de taquicardia mantenida, ¿vale? En reposo, que de repente te da una subida de taquicardia, y eso estaba descrito ya en una entidad que se conocía antes del COVID, pero que desde el COVID se ha visto muy relacionada con este COVID. Luego también se ha visto que hay una injuria a nivel mitocondrial de las propias células, tanto a nivel miocárdico como cerebral, por ejemplo, que justifica el ser más ineficientes a la hora de obtención de energía, con peores mitocondrias, menos crestas mitocondriales y menor número de mitocondrias, con lo cual la fatiga crónica también está justificada. Luego también ha habido otros casos en los que se han visto partículas de proteínas víricas todavía remanentes en tejidos, como puede ser el sistema nervioso central,
y el músculo cardíaco y músculo periférico, que también pueden justificar cierta proinflamación crónica de bajo grado. Entonces, claro, en los deportistas esto que están, tú lo sabes mejor que nadie, que el 0,1% se nota muchísimo, pues imagínate si te están hackeando tres patas, tu sistema nervioso autónomo, tu mitocondria y tu sistema inflamatorio. Pues claro que se nota. Por suerte, sí que se ha visto que este cuadro es autolimitado también en el tiempo. Hay una recuperación a largo plazo y yo creo que hoy día no queda tanto atleta que se queje de long COVID como persona con long COVID. Tengo una conocida que pasa consulta de long COVID en el 12 de octubre y en su momento fue un boom brutal. O sea, estaban desbordadísimos de pacientes porque todo el mundo achacaba. Al final piensa en los síntomas que te he dicho yo que es long COVID. Neblina mental, trastornos del sueño, que no lo he dicho antes, dolor torácico al hacer ejercicio y falta de energía. ¿Cuánta gente conoces tú de fuera del entorno deportista que se queja de esto? Que sí, ¿cómo Claro. separas esto De un problema de microbiota, del por ejemplo. problema del siglo XXI actual, es de complicado. estilo de vida? Entonces, es complejo. Yo creo que fue un barco que mucha gente se subió, pero que por suerte ahora estamos en un punto, incluso, joder, el ejercicio físico cobra una importancia brutal en la recuperación de las personas con long COVID. De hecho, una estrategia muy chula que a mí me tengo mucho interés en investigarlo es el uso, por ejemplo, de la hipoxia intermitente en la recuperación de los pacientes con long COVID, puesto que ataca justo todos estos tres pilares del long COVID que hemos dicho, ¿no? La disautonomía, la inflamación de bajo grado y la biogénesis mitocondrial. Brutal. ¿Sacamos el estudio Sacamos este gordo o qué? el study. Vamos a por ello. Mira, para la gente que nos estáis escuchando, cuando me puse en contacto con Fran, le dije, oye Fran, ha llegado a mis manos, y agradecer desde aquí al seguidor que lo compartió conmigo porque yo no tenía constancia de esto, ha llegado a mis manos un estudio de cohorte observacional que se ha realizado durante bastante tiempo desde que se empezó a inocular la vacuna del COVID y que se ha realizado en 99 millones de personas en hasta 10 países, a los cuales, bueno, pues se le ha hecho seguimiento. ¿Cómo se ha elaborado este estudio? Bueno, pues básicamente lo que han hecho ha sido comparar la tasa y la incidencia de diferentes patologías o diferentes eventos cardiovasculares, de sistema inmunológico y alguna otra variable, tanto antes de la existencia de la vacuna como después. Y se ha emitido un coeficiente que nos indica si realmente existen más casos por cada uno de los eventos cardiovasculares y de sistema inmune después de la vacuna versus antes. Los resultados que nos arrojan son los siguientes y los podemos ir compartiendo. Aquí os dejo este estudio, ¿ahí se ve? A ver, a mi altura, aquí, que si no se me ve la cara. Luego lo compartiré esto en la descripción del episodio, ¿vale? Para aquel que quiera revisarlo, pero vamos, es un estudio bastante serio que se ha publicado en la revista, a ver si lo digo bien, Bachin. Vale, Ya sabéis que viene de vaca. Ya sabemos que viene de vaca, exacto. Bien, se analizaron datos de más de 99 millones de personas vacunadas y se observaron lo siguiente. El síndrome de Guillain-Barré, ahora nos cuentas qué es esto, muestra una relación observacional post-vacuna versus antes de la vacuna de 2,49 tras la primera dosis. Esto significa que tras la primera dosis la incidencia es de más del doble que antes de la vacuna con este síndrome de Guillain-Barré. Cuéntanos qué es este síndrome primero, Fran. Sí, yo lo primero que quería reseñar de que este estudio está muy chulo. Pero, pero... No, sin ningún pero. Está muy chulo y no dice tampoco nada diferente a otros estudios que ya hay publicados en grandes poblaciones de vacuna. Realmente no podemos encontrar ningún estudio en el que te digan, por ejemplo, que la incidencia de miocarditis por segunda dosis, sobre todo de vacuna de ARN, no era mayor que sin la vacuna, ¿vale? Lo que pasa que este estudio me gusta mucho y gracias por compartírmelo, porque primero no se centra únicamente en las complicaciones cardiovasculares, sino que se va también a las hematológicas y a las neurológicas, y luego pone
¿Cómo funciona este estudio? Según los datos que se observan durante de 2020 en adelante de esta serie de complicaciones, hacen una distribución estadística, ¿vale? De cuánto de frecuente es esa variable y en base a la distribución de Poisson, que se llama, le dan un valor, un intervalo de confianza para que ese efecto adverso en concreto se vaya a dar más o menos veces. Y en base a eso generamos un intervalo de confianza del 95% de ese valor que vamos a ver sobre los observados respecto a los que esperábamos. Los que esperábamos son los que se daban antes de la vacuna, ¿no? Eso es, sí. Vale. Entonces, en este caso, además, le dieron un valor no de 1, sino de 1,5. ¿Eso qué significa? Que el observado respecto al esperado, con un intervalo de confianza mínimo de 1,5, ya significa que había una relación causal de ese efecto secundario. Y aún así, vimos que en muchos casos los intervalos fueron muy altos, ¿vale? Que ahora lo veremos. Entonces, el Guillain-Barré tiene una base autoinmune, ¿vale? Entonces aquí vemos esa correlación autoinmune con esa fisiopatología que hemos hablado de tanto del propio COVID como de las vacunas, de generar una hiperrespuesta del sistema inmune. Vale, entonces, donde antes se observaban una incidencia del síndrome de Guillain-Barré, postvacuna se observa una incidencia de 2,49. Luego analizaremos si esto es mucho, luego le daremos las conclusiones nosotros, ¿vale? Pero quiero que vayamos una a una desmenuzando cuáles son la identidad de cada una de estas patologías. La segunda que observan es el trombosis del seno venoso cerebral. ¿Qué es esto? Sí, yo tenía que apuntado también que era reseñable la encefalomielitis aguda diseminada. Dentro de las complicaciones neurológicas también fue una en la que ese intervalo de confianza, el intervalo menor ya era mayor de 1,5 y el ratio OE fue de 3,78. Esto es otro cuadro inflamatorio, ¿vale? Al final todas estas patologías, los que venimos del mundo de la medicina, las hemos conocido como causas secundarias a virus, ¿vale? O sea, hay muchas encefalomielitis que son por virus. Por ejemplo, hubo un brote en 2017, 18 creo que fue, por enterovirus y hubo muchos niños afectados por encefalomielitis. Pues es un cuadro similar, ¿vale? Al final es una inflamación del sistema nervioso central, sobre todo, a nivel del tronco del encéfalo, bulbo raquídeo o del córtex, y genera sintomatología ya generalmente produce problemas motóricos, ¿vale? También puede alterarte el nivel de conciencia y puedes incluso entrar en coma, ¿vale? Si tienes un cuadro grave, vale, ¿no? Vale. Y luego ya pasamos a las complicaciones hematológicas. Eso es. Y las complicaciones hematológicas, pues sería dentro de lo que es el sistema venoso a nivel central, ¿vale? De todo lo que es el sistema venoso es, recordemos que lo que recoge la sangre desoxigenada de los tejidos, ¿no? Las arterias llevan oxígeno al sistema nervioso central y se recoge por una serie de venas. Pues hay unas zonas, digamos, reservorio venoso en la que le llegan las venitas de todos los sitios y esos son senos venosos, que son como una zona como gorda o grande, con gran nivel de capacitancia, a nivel como si fuese una pseudoaurícula, ¿no? Que recoge toda la sangre venosa y ya de ahí la manda de vuelta a través de la vena cava superior al corazón, ¿no? Pues lo que hablábamos antes de la activación del factor plaquetario 4, se generaban aquí pequeños trombos que al final son obstaculizaciones de lo que es el flujo y al final un tejido, tanto si tengo una trombosis arterial o una trombosis venosa, el tejido sufre. Evidentemente hay más secuelas cuando es una trombosis arterial, puesto que hay más isquemia. Cuando hay una trombosis venosa, al final acaba produciéndose isquemia, puesto que pensemos que si genero una obstrucción de la sangre de desecho, al final eso acaba repercutiendo hacia atrás. Claro. Y al final se acaba generando también un sufrimiento de los tejidos, como la trombosis venosa de las piernas, por ejemplo, y en estos casos pues daba problemas también cerebrales. Vale, entonces hemos visto el síndrome de Guillain-Barré, que tenía una relación de 2,49 con respecto a la anterior, trombosis del seno venoso cerebral de 3,23 y encefalomielitis aguda diseminada, que es la que comentabas tú antes, de 3,78 post-vacuna. Y luego hablábamos también de la miocarditis y la pericarditis, que tiene una relación significativamente elevada tras la vacunación. De todo este estudio, que es bastante bajo, no sé si tú opinas lo mismo, pero a mí me ha parecido bastante riguroso y bastante crítico, las observaciones que tengo aquí anotadas
son, o las ideas principales que he sacado y que son las que me gustaría comentar contigo, es, en primer lugar, la mayoría de los eventos adversos graves son raros, en líneas generales, pero es cierto que aumentaron de forma bastante significativa en el momento en el que se propuso la vacunación. A partir de ahí, claro, aunque el riesgo sea realmente bajo, que lo es, en contextos de millones de vacunaciones, el número total de casos no es insignificante. Entonces, aquí una vez más, la pregunta es cómo debemos de tomarnos estos datos aquellas personas que nos hayamos vacunado y que a día de hoy seamos pues más o menos sintomáticas, tengamos más o menos preocupación, qué nivel de alerta debemos tener desde un punto de vista racional y no emocional, teniendo estos datos encima de la mesa. Actualmente yo abogaría por un mensaje de tranquilidad, ¿vale? En todas las personas que nos vacunamos tiempo atrás, puesto que los efectos secundarios de las vacunas casi todos fueron en un tiempo corto, ¿vale? De hasta 42 días máximo, por así decirlo, después de las vacunas. ¿Por qué? Puesto que toda esta respuesta fisiopatológica es finita, ¿vale? No está mantenida en el tiempo. El efecto secundario por COVID que más se queda en el tiempo es el del long COVID, ¿vale? Porque al final es un proceso ahí de disautonomía, de alteración de la bioenergética, pero a nivel de las complicaciones yo en ese aspecto me quedaría tranquilo de decir, oye, me vacuné hace 2 años, no voy a tener una trombosis de los senos venosos 2 años después. Te quería interrumpir porque has hablado bastante del long COVID, pero no te he preguntado exactamente qué diferencia hay entre el COVID y el long COVID. Cuéntanos exactamente qué es eso, porque has hecho alusión a este término varias veces. Sí, porque yo creo que actualmente, yo creo que el acute COVID ha pasado un poco de moda, por así decirlo, ¿no? Nuestro inglés es pésimo. El acute COVID, ¿eso qué es? COVID agudo, ¿no? El COVID agudo ha pasado un poco de moda. ¿Cómo se nota que eres un tío internacional, eh? Joder, si es que... Y al final el long COVID o el COVID a largo plazo, ¿no? Vale, es el que tiene mayor papel actual. Puesto que además se une al carro de todo lo que es la fisiopatología del paciente crónico que ya teníamos de antes del COVID, pues ahora se le suma el COVID que te genera todavía más pupa en estos pilares que hablábamos de la salud, ¿no? Entonces, el long COVID, por suerte que la gente no se muere del long COVID, ¿vale? El long COVID es ese paciente que tuvo COVID, generalmente formas banales de COVID, y que después de pasar el COVID dice que no se encuentra bien, que no vuelve a estar bien, que se cansa, que ha puesto peso, que no duerme bien, y va al médico. Y el médico dice, jope, vaya peñazo, hace otro más, y le manda una radiografía, le manda una espirometría, le manda un TAC torácico, le manda un ecocardiograma, le manda una prueba de esfuerzo, le manda una analítica, y ve todo y dice, está todo bien. ¿Y ahora qué hago? Y ese paciente sigue quejándose, sigue aquejándose de esos síntomas, ¿no? Entonces, lo último que están viendo son estrategias que son complejas de cómo actuar un poco con esos mecanismos fisiopatológicos que hemos hablado. A nivel de la bioenergética celular, fármacos como la metformina, por ejemplo, que sabemos que tiene un rol ya sobre la mitocondria, tratando un poco las comorbilidades asociadas, como con los análogos de GLP-1, el tratamiento de la obesidad, porque son pacientes que tienen mucha comorbilidad, pero hay muy poco terapéutico. Son pacientes que están desesperados, ¿vale? Yeah. Entonces, sí que hay ahora mucho a nivel de ver un poco estrategias que mejoren esa disautonomía y, bueno, estrategias, por ejemplo, como a través de la respiración, técnicas de apnea control, el tema de la hipoxia intermitente, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas, todo eso yo creo que actúa mucho sobre la propia fisiopatología y es un área bonita que hay poco estudiado porque al final estos pacientes se concentran en los grandes hospitales y los grandes hospitales, te digo yo, que no tienen ahora tiempo para pensar en lo que hablábamos antes en un café que nos hemos tomado antes, ¿no? Es una medicina que si no te estás muriendo, pues no les corre prisa, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que veremos resultados más, aquí no vamos a verlo como con la vacuna, que en menos de un año ya hay soluciones, puesto que preocupa menos, ¿no? Pero para mí es algo que es bonito y bueno, animo a las personas que puedan investigar sobre esto
a que investiguen, puesto que sigue habiendo datos de muchas personas afectas de long COVID, y yo creo que sea por el long COVID o no, si tocamos estos palos de mejorar su bioenergética celular y su disautonomía, vamos a mejorarles también la salud. Un tema que, o otro punto que creo que sería muy injusto no mencionarlo, porque también es una conclusión que saco después de haber leído este estudio. Es cierto que sí, que lo acabamos de poner sobre la mesa, las afectaciones y los efectos negativos de las vacunas existen, están ahora mismo sobre la mesa, pero de este estudio también podemos sacar una conclusión que es importante y sobre la que creo que te va a gustar profundizar un poco, y es que podemos confirmar que el riesgo de complicaciones cardíacas por una infección natural del COVID es infinitamente mayor que por el de la vacunación, ¿no? Entonces, no sé si sobre esto quieres comentar algo o poner un poco la conclusión. Yo creo que eso es un mensaje que nos tenemos que llevar todos, ¿vale? O sea, que como concepto neto, no hay un estudio que no diga eso. O sea, estudios americanos, europeos, todos están de acuerdo de que hubo más complicaciones por el COVID que por la vacunación. Y que claramente la vacunación alejó de los casos de COVID grave. Entonces, en este caso escenario, tenemos que quedarnos tranquilos de que yo creo que no, así grosso modo, no se cometió una injuria a nivel poblacional, fuera parte de los detalles que hemos hablado, ¿no? Del empoderamiento de la persona una vez pasado ese momento más crítico, la falta de información en tiempo real, cuando luego por otra parte se decía que no, luego a nivel de la FDA y la guía y la Asociación Europea de Medicamentos saca un paper en el que sí que dice que efectivamente está... Entonces, claro, si me dicen que sí, pero luego por las noticias dicen que no, hubo mucho mal hacer, pero yo creo que como mensaje, como uno de los mensajes finales, tenemos que quedarnos tranquilos de que en general hubo muy pocas muertes por complicaciones de las vacunas y sí las hubo por complicaciones del COVID. Yo creo, y esto ya es como una reflexión personal que creo que puede aportar o que me apetece dar. A mí me llama mucho la atención el poder de autocorrección que tiene la ciencia, ¿no? El método científico se diferencia de la religión o de la política en que utiliza un sistema de autocorrección constante, ¿no? De que hoy apruebo esto, hoy valido esto, y avanzar en la ciencia supone reconocer errores, reconocer equivocaciones y de hecho un estudio es más significativo cuando cambia el paradigma de lo que sabíamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que aquí se han juntado dos entidades que tienen un sistema de autocorrección absolutamente diferente. El de la política, que tiene un sistema de autocorrección de mierda, o sea, es raro que un político salga a decir me equivoqué, y el de la ciencia, que está deseando demostrar que haya descubierto algo nuevo, ¿no? Entonces, hoy este episodio lo estamos haciendo desde ese mecanismo de autocorrección científico de, oye, es cierto que esto era así, pero esto se hizo bien y no tendríamos ningún problema, entiendo que tú no tendrías ningún problema si no fuese así, de venir aquí y comentarlo, porque no eres responsable de nada, primero, y segundo, porque la ciencia se trata de eso, ¿no? Pero cuando se politizan recomendaciones científicas o cuando se politizan lo que se politizó en su momento, surge ese problema de, hostia, si el día de mañana tenemos que echar un paso atrás o tenemos que reconocer ciertas... Aquí ya no se trata de autocorregir, se trata de reconocer, es diferente, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el motivo por el cual se ha polarizado tanto la gente y ha sido de o estoy en un lado o estoy en otro, porque está la política por encima. Si no estuviese, yo creo que habría mucho menos... polarización sobre este tema. Y porque parecía que tenían que ir de la mano, cuando nunca han ido de la mano. Ni van a ir. Entonces, pero es verdad que en ese momento parecía que tenía que ir de la mano lo que se investigaba y lo que se decía en los periódicos encima. Entonces, alinear ya no solo los políticos, sino los diferentes medios de comunicación con la ciencia, con diferentes centros de investigación, porque había en todos los países, se puso toda la maquinaria encima para decir, oye, ya sé que en Estados Unidos o en Bélgica está Pfizer, pero aquí en España dijeron los españoles, joder, si nosotros somos capaces de conseguir una vacuna nuestra, vamos a conseguirlo, ¿no? Y por otra parte, claro, la gente demanda a los políticos
un feedback que prácticamente no podemos equivocarnos, porque la población es muy severa con las decisiones que se toman, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo un problema de que parecía que todo tenía que ir orquestado y no iba orquestado. Es como un equipo en el que cada uno juega para él y tienen que jugar juntos, ¿no? Pues eso es inviable, ¿no? Muy bien salió. Yo creo que así como efecto global, mirando un poco para atrás, muy bien salió y doy gracias, ¿no? Porque es verdad que en los primeros meses de la primera ola, pues la cosa no pintaba bien. ¿Qué le dirías a un deportista que nos está viendo y que a pesar de escuchar esta entrevista siente desconfianza hacia las vacunas? Y no solo eso, sino que se ha generado ya un nivel de alerta a nivel interno que transmite ese nivel de desconfianza hacia los medicamentos y hacia las vacunas más primarias que, por ejemplo, se proponen en el sistema de vacunación de un niño. Yo creo que el mensaje es claro, es decir, tienen motivos para poder cuestionar un poco el sistema en base a lo que se hizo. Pues hubo, como hemos visto, ¿no? Decisiones que se tomaron con algunas vacunas, con algunos efectos adversos que no fueron de lo más, bueno, no sé si ética o de lo más correcta posible, pero ni mucho menos esto tiene que dar paso a poner en entredicho el impacto de las vacunas en el siglo XX, ¿no? O sea, antes la esperanza de vida de una persona en 1920 era de 50 años y ahora es de 80 y pico. Entonces, gracias a las vacunas, ¿vale? A las mejoras en la alimentación, fuera parte de que haya también datos que corroboren que cada vez la tierra está más falta de nutrientes y que los alimentos contienen menos micronutrientes, ¿no? Pero bueno, eso es otro melón que se partirá. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser de creer en las vacunas, ¿vale? Las vacunas fue un cambio radical en la esperanza de vida infantil en los países del tercer mundo. En los países del primer mundo claramente ya lo hizo hace un siglo. La medicina, como toda ciencia, no es 1 más 1 son 2. Yo creo que personas con una mentalidad muy matemática, pues les pueden chocar a veces cosas que salen en medicina, y es que la medicina, yo siempre lo digo, es una ciencia que no es exacta, o sea, intenta dar explicación, somos seres muy complejos, ¿vale? O sea, imagínate ya millones de seres en contacto, ¿no? En continuo movimiento de otros países, entonces tenemos que intentar creer en la ciencia, puesto que nos ha colocado en la posición en la que estamos, eso sí. Tenemos también que tener cierto juicio y capacidad de empoderar a la gente, de tener, bueno, una capacidad crítica a veces y que no pasa nada porque se nos pongan en entredicho. De hecho, hoy día en la consulta cada vez más los pacientes te ponen en entredicho cuestiones médicas, puesto que todo el mundo ya hoy día lo ha corroborado en Google, en ChatGPT, lo ha preguntado, ha ido a otro médico. No es como cuando mi abuela iba al médico, que era como lo que decía don Federico, iba a misa, ¿no? Total. Entonces, en este caso no tenemos que tener una actitud, digamos, oposicionista, sino unirnos a este barco de la sobreinformación y actuar a veces como guías o como líderes para, lejos de decir, oye, tú que criticas a la vacuna eres un insensato, decir, oye, no, pues es que tienes motivos para desconfiar en la vacuna, pero mira, vamos a leer este artículo, incluso yo como médico, decir, mira, este artículo dice esto, tal, por esto y por esto y por esto. En base a esto, tú verás. Pero mira, si no quieres vacunar a tu hijo de la polio, la gente moría de la polio, quedaba con secuelas de la polio. O sea, claramente la polio fue un cambio radical en la comorbilidad de las personas. Y así podemos ir a la meningitis B, que ya prácticamente no hay casos en niños, gracias a que se empezaron a vacunar y hace menos de 10 años. Meningitis C, por ejemplo, con la bronquiolitis, el virus VRS, desde hace 2 años empezó a vacunar a toda la población infantil con menos de un año. Prácticamente se redujeron a la mitad los casos de bronquiolitis grave en las UBIs. La gente, eso no sale en los periódicos, entonces no percibe las cosas buenas de las vacunas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener esa capacidad de freno, de también fluir con nuestro sentimiento, que no está infundado, pero confiar en la ciencia que nos ha colocado hasta aquí, y yo creo que no estamos en un mal punto evolutivamente, ¿no? Persona que nos está escuchando, que abraza nuestro discurso, que le encanta esta entrevista, que espero que sea la mayoría, y dicen, vale, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ¿qué hago si lo que quiero al final es protegerme lo máximo posible? Quiero adoptar una actitud profiláctica en todos los sentidos. ¿Qué debo hacer, doctor?
Me vacuné, no he tenido, o sí, me da igual el contexto, lo que quiero es que le demos un tip claro, una hoja de ruta a la gente para ver qué hacer a partir de ahora. Yo creo que hoy día la mayoría de la población no entra en ficha de indicación vacunal, ¿vale? Porque no... ¿Qué significa esto? Es decir, personas de 18 a 65 años, si no eres profesional sanitario que trabaja con personas en situaciones de riesgo, ya sea por tercera edad, por comorbilidades de enfermedades, depresión, no tienes indicación de vacunarte, ¿vale? Actualmente las indicaciones pues son estas personas que hemos hablado de riesgo, las embarazadas, niños que también tengan esa condición de fragilidad, por así decirlo, y en ese caso pues yo diría a la persona normal que en principio si no se quiere vacunar, como no está obligado porque no está en ficha de indicación, no tiene indicación de vacunarse. Incluso personas que estén en esta indicación a priori, yo creo que ya hoy día no se obliga a nadie a vacunarse y puede ser sanitario y no estar vacunado, ¿vale? Que la inmensa mayoría de los médicos que reconozco que no se están revacunando, no se están poniendo la dosis de recuerdo. Entonces, bueno, esto también da mucho, esto ¿no? da muchas pistas. Da muchas pistas, ¿no? Yo creo que al final el COVID actual es un COVID muy poco diferente a una gripe, lo cual no quita que haya gente que se ponga muy mala con la gripe, pero aquí hay que valorar un poco riesgo-beneficio cada uno, ¿no? Yo sí que haría hincapié en que sigamos un poco con nuestro triángulo de hábitos, ¿vale? Yo creo que al final los hábitos son nuestra verdadera medicina original, ¿vale? O sea, la medicina preventiva empieza en una persona, desde cómo duerme, a cómo come, a cómo se mueve y cuánto se mueve, cuánto se relaciona y con qué calidad se relaciona. Y yo creo que eso tienen que ser nuestros pilares fundamentales, que para eso este podcast pues es el sitio perfecto, ¿vale? Para nutrirse de todo esto. Y luego en concreto con el COVID, yo creo que si tenemos todo esto bien hecho, pues ya nos pone en un contexto bastante bueno para afrontar no solo el COVID, sino cualquier enfermedad, ya sea un proceso oncológico o otro tipo de enfermedad infecciosa. Al final se ha visto que el deporte, no tanto el deporte de rendimiento, que a veces se pasa de dosis, pero el deporte que generalmente tú o yo hacemos, en el que no nos estamos sobreentrenando, genera una respuesta sobre el sistema inmune favorable, ¿vale? Mejorando tanto la inmunidad adquirida como la inmunidad inmediata. Genera una mejora del sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Este sistema nervioso autónomo mejora nuestra biogénesis mitocondrial, mejora nuestra calidad mitocondrial, mejora nuestra capacidad de obtener energía, interfiere mucho en nuestra salud mental, ¿vale? En nuestra calidad del sueño. Y si hacemos un repaso de todo lo que hemos hablado, todo esto se afecta con el COVID, ¿no? Entonces, yo seguiría centrándonos en hacerlo todo lo bien que podamos en cuanto a este estilo de vida voluntario y luego pues ir afrontando las situaciones que se puedan ir dando pues como una pequeña guerra, sentándonos delante del médico y decir, oye, tenemos esto, ¿cómo lo afrontamos, no? Me acaban de diagnosticar un cáncer, ¿cómo lo hacemos, no? Y yo creo que no hay que rehusar de la medicina, ni mucho menos se te puede pasar por la cabeza tener un cáncer y no tomar inmuno o quimioterapia. Y bueno, tener una capacidad prospectiva, tranquilidad, no dejarse agobiar, ¿no? Por estos mensajes contradictorios o sensacionalistas que a veces somos muy revolucionarios instintivamente y seguir confiando en los médicos y tener bueno, hoy día tenemos la suerte de que si no te gusta lo que dice un médico puedes ir a preguntar a otro y si no te gusta lo que dice ese otro médico puedes preguntar a un tercero, ¿no? Y al final encontrarás personas que tengan un enfoque a lo mejor más 360 y que rehúse un poco de la visión más lineal que tradicionalmente ha tenido la medicina y que todavía yo me encuentro con muchos compañeros que son demasiado rigurosamente académicos como cuando estudiábamos en la carrera, ¿no? Que no por ser rigurosamente académico significa que no veas estudios nuevos o te dejes llevar un poco por nuevas corrientes, ¿no? Que yo creo que al final es todo lo contrario. La persona estudiosa es la que está abierta hacia lo desconocido, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje que tenemos que plantearnos en todas las facetas de la vida. Lo que comentábamos antes un poco, ¿no? La autocorrección constante y el evolucionar y el estar dispuesto a cambiar de idea y a corregirse. Por cerrar un poquito ya el círculo, al inicio del podcast hacía alusión a ese vídeo que yo hice, joder, que hubiera sido la leche tenerte a ti para hacerlo, sobre infartos en carreras y demás. Antes de grabar me decías que este fin de semana había fallecido también otra persona en una carrera de mountain bike.
La preocupación es evidente en una parte de la población. La recomendación que se ha hecho a diestro y siniestro es la de la prueba de esfuerzo, como decíamos antes, para todo el mundo en todo momento casi, o una al año. ¿Cuál es tu recomendación? Primero, si realmente una prueba de esfuerzo nos podría ayudar a identificar y a anticipar alguna contraindicación, ya sea postvacuna o ya sea de forma orgánica, vamos a llamarlo así. Y luego, ¿cuál sería la recomendación de frecuencia en cuándo y cómo deberíamos de hacérnosla? Es mucho mejor que des tú esta información a que me atreva a darla yo. La verdad que lo que dices es muy complejo, a la vez que, bueno, a la vez que sencillo, ¿no? El problema es que no es tan fácil como decir una prueba diagnóstica normal no te está diciendo que estés exentos de ningún proceso complejo, ¿no? Oye, como sea una arritmia, un infarto. No obstante, hay que ir construyendo, yo creo que a nivel de fotografía de una persona, ¿no? Que quiere ver su nivel de salud y cuánto de salud le está para exponerse a pruebas de competición exigentes. Lo primero que tenemos que es hacer una visión introspectiva de nosotros mismos, ¿no? Decir, o sea, cuánto tiempo llevo cuidándome, si tengo normopeso o no, si me he hecho una analítica reciente para ver perfil lipídico, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica reciente, si me he tomado una tensión arterial alguna vez, porque yo me he encontrado deportistas en la consulta con hipertensión de años y no se han visto nunca. Hacerles una ecografía y ver que tienen una hipertrofia del ventrículo secundaria a la hipertensión, que podían haberse evitado si hubieran sabido que eran hipertensos y poner manos a la obra. Que a lo mejor no necesitas fármacos para toda la vida, pero desde luego inicialmente sí. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que el ejercicio físico per se es la cura para todo y no siempre, ¿no? En este caso, esta persona tenía niveles de hipertensión arterial desde que se meneaba con la bicicleta y estaba en niveles de más de 200 milímetros de mercurio, aunque él fuera pensando en que iba en zona 2. Entonces, claro, esa adaptación de ese ventrículo a largo plazo le puede predisponer a arritmias, que eso significa que el ventrículo sufre cuando está hipertrofiado. Cuando es una hipertrofia no buena, se relaja peor, y al relajarse peor también puede producir isquemia del tejido de conducción y que ahí se produzca una arritmia ventricular, una taquicardia ventricular, un síncope, una mala caída con la bicicleta y muerto. Ya no solo por la arritmia, sino porque te estás dando una leche en la bicicleta, ¿no? Entonces, esa fotografía primero de cuánto a nivel de salud convencional tengo. Pues mira, no tengo ni, como dice la gente, ¿no? El azúcar, ni tengo la tensión alta, ni tengo el colesterol. Incluir la lipoproteína A dentro de lo que es el perfil de lipídico, que ya se sabe que es un dato más de riesgo cardiovascular que además no mejora con la dieta, es genético, ¿vale? Y que predispone a la hora de formación de placas de aterosclerosis. Una vez hecho esto, decir, vale, como bien, no tengo nada de esto, o sí lo tengo, pero llevo haciendo ejercicio físico un tiempo, quiero saber realmente en el ejercicio físico como mi respuesta. Lo siguiente y sensato sería, si en reposo está todo bien, ver la respuesta en ejercicio. Para esto las pruebas de esfuerzo tienen que ser con carácter máximo, que me veo infinita gente que se hacen pruebas en centros en las que le paran la prueba cuando va al 85% de la frecuencia cardíaca y frecuentemente los deportistas superan ese 85%, algunos hasta el 100% o incluso lo pasan. Cuanto más joven en teoría, más lo pasas, pero eso es un dato, el cliente, en este caso el paciente, para la prueba. ¿No? A mí me hierve la sangre cuando me vienen personas, porque luego el día de la prueba no va a parar, o sea, esa persona va a correr y lo va a dar todo y va a llegar a la fase última de la media maratón y la maratón y va a apretar, ¿vale? A nivel cardiovascular, aunque no sea un ritmo de V2 max, su frecuencia cardíaca va a estar por encima. Entonces, tratar de reproducir con una prueba de esfuerzo que además tenga gases, no solo electrocardiograma, puesto que la respuesta de los gases más allá de los umbrales es un melón muy bonito a nivel de la interpretación de la respuesta cardiovascular, que no haya una caída del pulso de oxígeno, que significa que ese ventrículo se está contrayendo peor y relajando peor, que puedes tú estar asintomático y ver una respuesta del pulso de oxígeno patológica. Pues eso ya te habla de isquemia, que clínicamente es negativa, a lo mejor el electro no se altera, pero ya ahí decirle, oye, a esta intensidad no, por debajo, ¿vale? Y vamos viendo si mejoramos ese miocardio, se va reperfundiendo más, va teniendo más angiogénesis, va mejorando la calidad de la mitocondria, va teniendo también un metabolismo más de grasas. Y luego, muchas veces la gente se expone a competiciones sin haber entrenado con una correcta planificación, evolución de la carga, correcta hidratación. ¿Por qué? Porque si vas a correr un Ironman, que yo te haga una prueba de esfuerzo que dura 12, 13, 15 minutos, no te va a reproducir. Muchas veces digo yo, joder, tendrías que venir
después de 4 horas corriendo, hacerte la prueba de esfuerzo. Y entonces ahí ya veríamos si esa deshidratación leve que vas a llevar te está generando un estrés cardíaco suficiente como para que esa pequeña placa de ateroma que nos da la cara en condiciones de test normal de 12-13 minutos, en situación de deshidratación y después de 4 horas de ejercicio físico intenso, ahí da la cara. Porque eso muchas veces es la explicación de por qué los eventos no se ven en una prueba de esfuerzo y pasan en una competición, sobre todo de larga duración, en la que ni nos hidratamos correctamente, ni nos suplementamos a nivel de minerales como debemos, ni estamos comiendo. Entonces, eso es lo importante. Tener esa prueba no te exime, y luego el entrenar bien y tener test de campo que te vayan reproduciendo tu competición también te da mucha información, porque si yo hago un test parecido a la competición que voy a hacer y me noto algo, no me callo y lo expongo abiertamente y se habla con el médico, porque muchas veces se han pedido TAC de coronarias a personas con pruebas de esfuerzo un poco in the middle, ¿no? Que están ahí entre medias de este pulso de oxígeno no me gusta, te pido un TAC de coronaria, efectivamente veo que tienes un calcio score súper alto, te repito la prueba con ecocardio de estrés, que sería ver ese miocardio cuando estás ahí in situ en el máximo esfuerzo, ver si se contrae bien o no, y efectivamente veo que ese pulso de oxígeno cae porque hay una parte del miocardio que se está contrayendo peor. Pues ese paciente que no ha notado nada, a lo mejor va a un cateterismo y le estamos asegurando el ahorrarse un evento isquémico potencialmente mortal, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, que la gente sepa que esto además es evolutivo, es decir, las pruebas, yo creo que cada año a partir de una edad, tradicionalmente se dice los 35, pero yo por mí, yo creo que hoy día, y un poco hilando eso que hablamos del empoderamiento del atleta, nos gastamos 250 euros en unas zapatillas y a veces no hacemos hincapié en gastarnos el dinero pues en la prevención. Y para mí la prevención incluye no solo las pruebas médicas, sino el tener un buen asesoramiento con un entrenador, incluso un nutricionista en algunos casos, porque al final va a ser lo que nos va a proteger de que el día de mañana estemos expuestos a verdaderamente un factor estresante. Y aun haciéndolo todo bien, tampoco tenemos la certeza de que no te vaya a pasar. Pero, evidentemente, cuantas más cosas yo prevea, mejor voy a estar predispuesto, ¿no? Para cerrar y también pues ponerle facilidades a la gente, esto ni lo he hablado con él, ni hay patrocinio de ningún tipo, ni me llevo comisión de nada, pero a mí es algo que me preguntáis mucho. Oye Rubén, me preguntáis dos cosas un montón. ¿Dónde me hago un estudio biomecánico de la pisada? Para esto creo que no nos puedes ayudar. Pero otra cosa que me preguntáis mucho es ¿dónde me puedo hacer una buena prueba de esfuerzo? ¿Dónde se puede hacer la gente una buena prueba de esfuerzo? En este caso, si quisieran hacérsela contigo, ¿dónde podrían hacerlo? ¿O cómo Pues es el proceso? Yo trabajo en la Universidad Europea de Madrid y allí tenemos un centro médico deportivo independiente de la actividad investigadora y docente. Y bueno, pueden contactar conmigo a través de redes sociales. También tenemos una página web, ponéis Universidad Europea de Madrid, el centro se llama iShape, como si fuese yo, I de yo, guión shape de forma. Y ahí contactáis por WhatsApp y os agendamos la prueba. Y vamos, yo siempre digo que cuando alguien se cita a una prueba de esfuerzo conmigo le entrego un poco de mi alma, ¿no? Porque al final, para mí la prueba de esfuerzo es como una fotografía en la que intento tener toda la información de esa persona, de cómo entrena, cuánto tiempo y qué va a hacer, e intentar darle lo mejor, ¿no? Porque al final la prueba de esfuerzo da mucha más información como el... La gente a veces dice, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien, doc? Digo, a ver, sí, pero esto nos sirve para un poco más. Porque al final tenemos que mejorar, siempre mejorando nuestra capacidad cardiovascular y ventilatoria, nos aseguraremos de que tengamos mejor salud. Así que, bueno, si contactáis conmigo, pues encantado de veros y ayudaros en todo lo que podamos para preparar vuestros objetivos, que al final esto es lo que nos mantiene con vidilla, ¿no? Pues Fran, muchísimas gracias por tu claridad, por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros y por mojarte sobre un tema que es delicado, que espero que esto no nos lo censuren por ningún lado, que no hemos dicho nada loco, pero bueno, te agradezco enormemente la predisposición desde el minuto 1 en el que me he puesto en contacto contigo para tratar este tema y por cómo lo has hecho, que a mí personalmente me ha encantado y me ha dado mucha luz, que creo que en estos tiempos te hace falta. Muchísimas gracias. A ti.